Bueno, ya por último, entonces vamos a empezar con coma. La primera parte y la segunda parte de la muerte encefálica. Coma es un trastorno de la conciencia, entendiéndose como conciencia, un estado de completa alerta de uno mismo y su relación con el ambiente. Entonces, entendiendo coma como un trastorno de la conciencia, hay que ver que la conciencia, tiene dos apartados: el contenido y el estado de alerta. Cuando decimos que un paciente el estado de alerta está presente, está vigil, estamos nada más diciendo una parte de la conciencia, no estamos evaluando toda la conciencia. No lo gusta está, pero no está, ¿no? Entonces, no solamente es el fondo, la forma, sino el fondo, o sea, que esté vigil, pero que además el contenido esté bien también. Entonces, tiene esos dos apartados. Algunas veces ese contenido le llaman conciencia con SC, no sé si alguna vez lo pueden ver así también, pero el concepto de conciencia tiene entonces contenido y el estado de alerta. El estado de alerta en inglés es arousal, wakefulness, es el nivel de la respuesta a los estímulos externos, y esto está dado por el sistema de la vigilia, o sea, vigilia-sueño. Y en la parte del contenido es la suma entonces de todas las funciones que están creadas a nivel cortical, que incluyen también las respuestas cognitivas y afectivas. ¿Sí se entiende? Entonces, van a haber muchos términos por allí. Nosotros usualmente lo que nos acostumbramos a usar de forma más sencilla, lo que yo aprendí para no enredarme, es usar estos conceptos: alerta, somnoliento, estupor y coma. Para de contar. Hay una escala rápida que los gringos le llaman AVPU, APU, que el A es alerta, la V es voice, o sea que se responde solamente al estímulo, es como la parte inicial es una parte del blanco, acá de blanco de hecho. La parte B es a la voice, o sea que responde al voice, a solamente la voz, con levantarse solo con la voz. Entonces, si está dormido y se levanta solamente con la voz, es somnoliento. P, así es la correlación yo más o menos para entenderlo. P es painfulness, o sea que tiene que ser un estímulo intenso para que el paciente reaccione. Eso es estupor. Y coma es cuando ninguna de las anteriores funciona. Entonces ahora sí, entendiendo así de forma sencilla, vamos a ver los conceptos. Somnolencia es un embotamiento mental, torpeza, una reducción leve o moderada del estado de conciencia, despierta y mantiene respuestas después del estímulo. Está dormido, no está alerta. No está dormido, sino que no está alerta. Lo estimulas y el paciente ya, y el contenido bien, pero si lo dejas de estimular, va para atrás. O sea, como nosotros normalmente cuando estamos desvelados, ¿verdad? Entonces, el estupor es una alteración profunda del estado de alerta que puede ser despertado o mantener respuesta solo por estímulos vigorosos y continuos. Tienes que gritarle y causar de dolor para que el paciente más o menos como que te jale, se despierta así como cansado. Y estás ahí poniendo el dolor y ahí. Entonces, eso es estupor. Y coma no te responde realmente ni con estímulo verbal ni con ningún tipo de estímulo. Entonces, falta respuesta a la conciencia a pesar de estímulos vigorosos y sostenidos. Después ahí, pasándole dolor, gritándole y no se va a despertar su coma. Entonces, somnolencia, estupor y coma. Para mi mnemoteca, para recordarme, AVPU. Alerta, la B del estímulo voz, que es somnolencia, P de dolor es estupor y sin respuesta es coma. Ya. ¿El sopor es donde queda? ¿Perdona? El sopor. Sopor es una palabra que está mal, es una mala traducción. Sopor en español, o sea, para la evaluación neurológica, o sea, no la utilizas. Está como, es como el equivalente del sopor a la somnolencia, pero la verdad es que cuando hablas con alguien, si te das cuenta, un neurólogo no te está diciendo tiene sopor. O sea, te dice que está somnoliento. Ese es como el término médico, aunque la palabra sopor en español sí existe, pero el término médico que utilizamos para cuando el paciente responde solamente con estímulos ligeros preferimos usar somnolencia. Y la otra palabra
palabra que, pero no lo quiero enredar. Aprendes esto. Por ahí van a encontrar la palabra obnubilado. Obnubilado está como en un rango entre la somnolencia y el estupor. O sea, como que lo despiertas, sí despierta, pero está como atontado. Entonces, no necesitas dar un estímulo tan intenso, pero el contenido no es bueno. Pero eso crea un poco de confusión. Entonces, prefiero ser más categórico, porque así lo manejo yo, aunque me sé el término de estupor donde está, de obnubilación, preferimos utilizar somnolencia, vigilia, somnolencia, estupor y coma. Si les pusieran obnubilación, está aquí, en el medio de estas dos. La formación reticular de sus relaciones. Cuando hablamos de conciencia, obviamente tenemos que ver lo que estamos hablando de esta respuesta es el sistema reticular activador ascendente, que es el sistema que se encarga de mantenernos despiertos, lo que coordina la parte de la vigilia y el sueño. La formación reticular, es un acúmulo de núcleos que van pasando a todo lo largo del tallo cerebral, hacen relevo en las regiones diencefálicas. Diencéfalo, ¿qué es diencéfalo? ¿Se acuerdan? Regresemos a la medicina. Ok, ¿se acuerdan de las vesículas embrionarias? Obviamente no, pero miren, el encéfalo es la forma así como de decir realmente hemisferios cerebrales del encéfalo. Okay. Diencéfalo realmente se está refiriendo a tálamo y a hipotálamo. Y luego está el prosencéfalo. El rompencéfalo, ¿sí? El rompencéfalo, sí. El rompencéfalo que es la parte del tallo. ¿Ok? Así sencillo, ¿ok? Entonces cuando digo diencéfalo es una forma elegante de decir tálamo o hipotálamo, ¿sí? Para que se ubique. Si digo telencéfalo, pero no lo digo, pero si alguien les dice, están los hemisferios cerebrales. Y rompencéfalo es el tallo. Por eso la romencefalitis, que habían escuchado por ahí por romencefalitis, ¿lo han escuchado? Sí. Es una meningitis que incluye el tallo cerebral, generalmente es por la difteria. ¿Ok? O sea que le va a agarrar. Eso. Entonces, va por el sistema reticular activador ascendente, todo el tallo cerebral, hace relevo de las estructuras diencefálicas y eventualmente, y así a través de las conexiones del diencéfalo con la corteza, las radiaciones tálamo-corticales, va a comunicarse con la corteza cerebral. Esto es así, tienen que memorizárselo, o sí, porque me dijeron, yo me señalaron aquí, que el Glasgow es una cosa así súper recurrente en esa ansiedad de neurología. Les van a preguntar, les voy a preguntar, es el Glasgow, a veces 2 o 3 veces no se ven. Pero el Glasgow, el resumen, tiene tres apartados. Un apartado que evalúa la respuesta, la apertura ocular, uno es la respuesta verbal y la otra es la respuesta motora. La apertura ocular es la forma de memorizar más o menos como el A, V, P, U. A, alerta, o sea que solito tiene los ojos abiertos. V a la voz, o sea con estímulo verbal. P es pain, es el dolor, y la U con responsiveness, no responde. Entonces aquí está ese como para recordar. Entonces, alertas, somnolientos, sudoroso, coma. Sé que no es para eso, pero así me lo aprendí para hacerlo más fácil. ¿Ok? Entonces, la respuesta verbal, tú le haces una pregunta al paciente: ¿en dónde estamos? ¿Qué año está? ¿Qué año nació? Si te contesta, por ejemplo, ¿en qué año nació? 1981, orientado. 1990, desorientado. Palabra inapropiada: mamá, casa, techo. 2, y uno no responde. ¿Ok? Y la respuesta motora, le pido al paciente que haga, que haga alguna actividad, le digo, haga el signo de la paz, cierre el puño. Entonces, si me obedece la orden, es 6 puntos. Si no, pero yo le aplico el estímulo doloroso y el paciente voltea hacia ese lado o hace algún tipo de actividad justo en esa localización, eso es que está localizando dónde está dando el estímulo. Es lo importante, la localización. El retiro del estímulo doloroso es, por ejemplo, yo le causo dolor aquí y de pronto todo se contrae, todo se retira, todo trata de alejarse, pero no está específicamente en el área
donde yo estoy aplicando el estímulo. Eso es retirar el dolor. Luego viene la respuesta inflexión, que es un dato de celebración, y finalmente la decorticación. Y no respuesta ya es la última. Entonces, la primera parte, esta parte tiene 4 puntos, esta tiene 5 y esta tiene 6. Tienen que memorizarlo, pero ya entendiéndolo, más o menos, se lo voy a enseñar. Aquí está. Entonces, me voy a detener aquí porque vale la pena. Tiene los ojos abiertos, tiene una apertura ocular espontánea, ahí ya va dando 4 puntos en esa palpable. Si solamente está los ojos cerrados, está todo la mayor parte del tiempo los ojos cerrados, y tú le preguntas, le dices abre los ojos, y te los abre solamente así, entonces es 3 puntos. Solamente el dolor, 2 puntos. El dolor donde se debe, generalmente se puede hacer en la región supraorbitaria o en el manubrio external idealmente. ¿Por qué no en las extremidades? Porque si tiene un proceso neuropático, o sea, si es un diabético de la reproducción y no siente, puede ser que tú le pongas dolor en el dedo gordo del pie, pero no lo sentía incluso cuando estaba bien. Entonces no te vas a dar cuenta porque puede ser que no estés recibiendo un estímulo sensitivo, no porque tenga un problema de la conciencia, sino porque una neuropatía. Entonces por eso prefieres áreas más cerca de la estructura encefálica para estimular el dolor. También el ángulo de la mandíbula también sirve. Y no resuelve. Entonces la respuesta motora, como les digo, enséñame los dedos, hazme el signo de la paz, signo del amor, dame el puño, hágame el puño. Okay. Localiza lo que les explicaba, 5 puntos, retira, pero solamente hace un retiro, pero no está buscando dónde está el estímulo. Esos 4 puntos. Flexiona normal, flexiona las extremidades superiores y extiende las inferiores, o extensión. Este es 3 puntos. Esta es la respuesta flexora, decorticación es 3 puntos, la respuesta flexora es 2 puntos y sin respuesta es 1 punto. O sea, yo me lo aprendí así: apertura ocular, a la voz, al dolor, sin respuesta. Y luego la voz viene orientado, confuso, palabras inapropiadas, sonidos incomprensibles y sin respuesta. O sea, me lo sé como si fuera Padre Nuestro, ¿no? Así se lo tienen que aprender. Si de otra religión, pues aprenden la religión de su. Igual se lo aprenden. Bueno, cuando vemos coma, cuando se hace la evaluación de un paciente con coma, no solamente es determinar que el paciente se encuentre en coma, o sea, el estado de alerta, en cómo está, porque cuando ponen historias clínicas, también es importante no solamente el estado de alerta, sino el contenido del estado, del contenido de cómo está. O sea, si tiene conciencia adecuada, significa que ustedes ya no solamente dijeron que está alerta, o sea, que está despierto, vigil, sino que ustedes ya le evaluaron que sea de forma indirecta en el interrogatorio, etcétera, que como que tiene juicio bien, abstracción bien, contenido. Para decir que está consciente es bastante, o sea, no solamente es está consciente, no es consciente, está despierto, está vigil, está alerta, pero no está consciente. ¿Cómo sabes si no le has hablado, no lo has interrogado? Tú no sabes la parte del contenido. Eso no es como para o sea, si yo le diera historia clínica se rompería, pero sí le diría esa parte así como de qué pasó. Entonces vas a ver varias cosas cuando haces la evaluación de paciente en coma, varias cosas te van a orientar hacia dónde está localizado el problema, si hay una forma de localizarlo anatómicamente, y también saber si es un proceso difuso. Y no solo un proceso difuso es la causa más frecuente de coma, van a ser causas metabólicas, causas infecciosas, o sea, no necesariamente una causa estructural, pero hay comas que son ocasionados por lesiones estructurales. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que es un proceso difuso o un proceso focal? Con la exploración de esta exploración neurológica dirigida al paciente, específicamente el paciente en coma. Cuando el paciente está en coma, obviamente no le vas a hacer un examen neurológico tradicional completo de funciones cognitivas, no vas a ver si hay juicio, abstracción, no puedes. Sabes que está en coma. Entonces, hay muchas cosas que no puedes acceder a esa información, pero el paciente clínicamente te puede dar información de otras maneras. ¿Cuáles son las pistas? ¿Dónde vas a buscar para saber qué está pasando con ese paciente al que no puedes, por el que no te puedes comunicar? Las pupilas. Entonces,
se evalúa con luz brillante, nada de luz blanca, sino la luz, idealmente la amarilla, ¿sabes lo que usa el láser? O sea, no. La luz amarilla. Y observan varias cosas. Primero, el tamaño de las pupilas para ver si hay miriasis, miosis, o si tienen un tamaño normal. Y la simetría, o sea, que las pupilas de los dos lados estén iguales. Si tiene la forma, porque hay pupilas que no necesariamente están regulares y puede ser que sea un problema oftalmológico previo que haya tenido el paciente, algún trauma, cirugía o que nació así. Los reflejos, el reflejo fotomotor directo, que es el estímulo luminoso en el ojo ipsilateral, hace una contracción de la pupila, y el reflejo consensual, que si yo estimulo el ojo derecho, hace la contracción, lo que exploro es el ojo contralateral. Y la velocidad de respuesta, porque puede ser que me responda, pero muy lento, eso tampoco es normal. Este reflejo es resistente a lesiones difusas. Entonces ahí nuevamente, si es un problema difuso, o sea, una encefalopatía metabólica que llevó al paciente en coma, o sea, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, o incluso está de pronto intento autolítico, intento suicida y que tomó medicamentos o lo que sea, tóxicos, generalmente este reflejo va a estar resistente a lesiones difusas. Y ya, ¿sí se entiende? Sí. Entonces, la pupila, para ver, pongamos que ya no sea el proceso difuso, sino que es un proceso focal, o sea, que está localizada una lesión, hay algo estructural, también las pupilas te pueden decir dónde está el proceso. Como la mayor parte de los procesos, lo que hace un proceso metabólico realmente es causar disfunción de las neuronas corticales. Entonces, si yo pienso en un coma por causa metabólica, medicamentosa, lo que yo voy a estar pensando son estructuras corticales. En esos casos, efectos de drogas, metabólicos, encefalopatía, etc., las pupilas están pequeñas, pueden disminuir un poco el tamaño, pero hay reactividad. Les doy un truco: la reactividad de la pupila se pierde realmente después de que pase, cuando entra en el tallo cerebral. Cuando el problema está del tallo para abajo, allí es donde está la pérdida de la respuesta fotomotora, porque finalmente el reflejo fotomotor se integra a nivel del tallo cerebral, en el mesencéfalo, ¿no? Entonces, lo que esté por arriba ni se entera lo que está pasando allá abajo. O sea, si el problema es cortical, la pupila, si el problema es cortical, el tallo puede estar haciendo su trabajo acá abajo y no está enterado de que allá arriba hay algún problema difuso, ¿no? Y la intoxicación por opioides. También, son pupilas pequeñas, pero reactivas, porque finalmente es lo mismo. O sea, medicamentoso, encefalopatía, medicamento tóxico, es corteza la que está disfuncionando. Entonces, pupilas pequeñas, pero están reactivas porque nada le está pasando allá abajo al tallo. Es acá arriba el problema. Entonces, la pupila de tipo diencefálico, o sea, la del tálamo y hipotálamo, se parece, comparten. Son pupilas que realmente pueden estar pequeñas, pero están reactivas. Problemas talámicos o problemas talámicos, o sea, diencefálicos o telencefálicos, o sea, corticales o del tallo o del diencéfalo, son generalmente pupilas pequeñas, pero hay reactividad. Cuando ya viene el problema es cuando pasa a la parte del tallo. Generalmente, por ejemplo, si son pupilas de la región pretectal, que es la región posterior del mesencéfalo, cuando hay compresión en esta área, la pupila lo que hace es que está fija o hace hipus. ¿Hipus sabe lo que es? Hipus es que la pupila, en vez hace esto como que quiere, pero no llega, hace como una contracción, pero no llega a hacer la contracción. Ni se queda quieta, ni se contrae del todo, sino como que baja. Entonces, hipus o fija, o sea que hay un problemilla por ahí. Y generalmente de gran tamaño. ¿Por qué? Porque la vía del reflejo oculomotor del reflejo a la luz tiene que pasar por la región pretectal, y entonces como no hay esa parte, la pupila se queda grande de tamaño. Si es un problema de umbus, es la pupila que les decía la doctora el otro día, ayer pues, lo que le decía Laura, que es la depresión bucal, que como viene el céfalo comprimiendo a la emergencia del tercer nervio craneal, ¿te acuerdas que el temporal de energía hace una declinación?
y comprimía la emergencia del tercer nervio, entonces la pupila de ese lado va a estar aumentada, dilatada de tamaño y está no reactiva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estás cortando la vía del reflejo. Y cuando son pupilas de aquí en el mesencéfalo en el medio es también están fijas. Y las últimas que nos interesan son las de acá, son fijas también, pero puntiformes. Entonces, de aquí para acá, reactivas a los reflejos. Las de aquí para acá están fijas y el chiste es entonces memorizar el tamaño y esa va a aprendérselo. Las de aquí, la de delante, el urco, por la que aprieta, es dilatada del lado donde está la hernia. La de aquí tiene un tamaño normal pero está fija, la de acá está grande y la del puente está chiquita. ¿La multiforme es el puente? La multiforme es continua, sí. ¿Ok? Sí. Otra cosa que nos puede orientar hacia el patrón es, entonces, si tengo un paciente hepatopata cirrótico de larga evolución, paciente con una encefalopatía hepática severa, ¿cómo esperaría encontrar las pupilas? Reactivas y pequeñas. Un paciente que intentó exceso, o sea, se intentó suicidar y se tomó benzodiazepinas en exceso, reactivas y pequeñas. Un paciente que tiene una lesión estructural en alguna parte del encéfalo y está haciendo una hernia uncal del lado derecho, ¿cómo está la pupila? Dilatada y no reactiva del lado derecho. Un paciente que tiene un tumor medio en el puente, ¿cómo están las pupilas? Puntiformes, no reactivas. ¿Ok? Y ahora nada más falta la última, que puede ser un tumor que está haciendo una compresión de la región posterior del mesencéfalo o hidrocefalia, sobre todo en niños, que eso pasa, que aprieta la parte de atrás del mesencéfalo. ¿Cómo puede hacer? Son fijas y dilatadas. Bien. Esos son los ojos de muñeca. No, eso es otra cosa aparte. Ahorita vamos para allá. Ojo de muñeca, eso no, pero vamos para allá. Ahorita nada más vimos pupilas. Ahora dentro de un rato vamos a ver movimientos. Esto es pupilas. Entonces ahora vamos a ver el patrón respiratorio. El patrón respiratorio también nos da información porque se modifica. El patrón respiratorio en las regiones talámicas o corticales puede ser básicamente dos patrones. Aquí voy a empezar, aquí falta algo, pero después de la diapositiva que tengo. Pero por ejemplo, aquí si fuera un problema cortical, por ejemplo un diabético que está en una encefalopatía, que tenga una cetoacidosis diabética, ¿ok? Lo que va a causar la cetoacidosis diabética es una respiración de Kussmaul, ¿sí? Que es una respiración, ¿cómo es la respiración de Kussmaul? Es por acidosis, sí, pero ¿cómo es clínicamente? Son respiraciones. Es profunda, es esto. ¿Ok? Sí, son profundas. La respiración de Kussmaul, lo que se está hablando es de acidosis y como generalmente es algo metabólico, generalmente va a ser cortical. Entonces, si tú ves una respiración de Kussmaul, probablemente el problema del paciente que está en coma sea cortical. Si es un problema de tálamo, hipotálamo, generalmente lo que hace es una respiración de Cheyne-Stokes. Esa respiración lo que hace es básicamente aumenta la amplitud y la frecuencia y luego desciende hasta que hace una pausa y luego aumenta y baja. Son lomas, montañitas. ¿Ok? Ya para pasar, luego bajemos, el mesencéfalo lo que hace es una hiperventilación neurogénica. Hiperventilación neurogénica es que lo hace rapidito pero cortito. Esa es la diferencia del Kussmaul. El Kussmaul recuerda que era grande, profunda. Esta es rapidita y cortita. Pues tú eras corriendo, no eras corrido mucho. Esa hiperventilación neurogénica, eso generalmente traduce problemas del mesencéfalo. Y la del puente es respiración amnéustica, es que respira, hace pausa de 2 a 3 segundos, respira, plató, pausa, 2 a 3 segundos. Esa es respiración de Dios. La respiración de Dios está acá, en la región vulvar, o pontina baja. Entonces,
la respiración del bulbo es respiración atáxica, que es una respiración sin ningún tipo de patrón específico, y la apnea es la respiración del bulbo. Yo me lo aprendí de memoria cuando era estudiante, por si acaso para examen, pero porque no entendía por qué. Pero yo estoy explicando el para qué sirve. No es lo mismo a memorizar como loro, a entender para qué me puede servir en el contexto de un paciente en coma. ¿Para qué? Para localizar. Es para eso, nada más, para que tú puedas hacer asesores de dónde está el problema. Quizás me estoy adelantando, quizás estoy viendo demasiado, porque no necesariamente se pediría que llegue a saber dónde está el problema, pero por lo menos que pudieran decir, ¿sabes qué? Esto parece encefalopatía, parece un problema metabólico, no parece estructural. Eso sí es súper importante. Y luego también cuando buscan en internet ven la lista de causa no estructural y causa estructural, y les ponen básicamente las descripciones de lo que estoy hablando, pero no entienden el por qué, porque nadie se lo está explicando. Entonces, eso es el punto. Si tienes un problema ya vimos las pupilas cómo estarían arriba, porque no hay integración, no hay problemas de integración dentario. Si fueran corticales o encefálicas, tienen buena reactividad porque el reflejo no se pierde. Y la respiración, por esa respiración de Kumaul, o también pueden encontrar que la respiración sin Stokes también puede traducir respiración cortical. ¿Ok? Doctora. Yo tengo una pregunta con respecto al tránsito a las pupilas. El día de ayer me acuerdo que la doctora había dicho digamos que no preguntó el nombre, de que la pupila iba a ser grande y la otra iba a ser pequeña. Eso se llama anisocoria, también es una alteración de las pupilas. Esa es otra cosa así. Anisocoria coria es la pupila. Aniso, no, iso, iguales, no son pupilas iguales. Entonces, eso de poner pupilas anisocóricas no se hace porque está redundando. O pones anisocoria o pones pupilas de diferentes tamaños. No dice pupilas anisocóricas. Okay, pero bueno, a lo que la doctora se refería ayer más bien era cuando ella lo que explicó era el diagrama de Kernohan. ¿Sí, no? Sí, Era en la relación uncal tradicionalmente, como el umbus está haciendo un descenso. O sea, el umbus, la región del polo temporal está haciendo un descenso, comprime la emergencia del tercer nervio craneal que está abajo, pasa para abajo y la aprieta. Entonces, esa pupila está dilatada, pero como también allí está el pedúnculo cerebral del mesencéfalo que conecta la córtex espinal, tiene una motoneurona superior contralateral. El fenómeno de Kernohan es lo que ella dijo, no se lo van a preguntar. El fenómeno de Kernohan es que en vez de hacer la delineación hacia abajo, pero no comprime el pedúnculo cerebral de ese lado, sino el pedúnculo cerebral contralateral, entonces la pupila y la motoneurona quedan vinculados. Eso no se lo van a preguntar, pero yo se lo digo como está preguntando. Así que sucede, es lo que preguntan. Disculpe, tal vez la respuesta es qué? La respuesta es obvia. Con respecto a la diferencia entre la anisocoria y la lesión de que haya un problema y por eso luego esté más abierto ya como tal directo en el cerebro, es que el anisocoria es reactiva. No te entiendo la pregunta. Anisocoria es pupila de diferente tamaño, independientemente de por qué ocurra. O sea, si yo veo una pupila así y otra así, aunque el paciente haya tenido él nació con esa pupila más grande, si está en la diferencia mayor de 1.5 milímetros, eso es anisocoria. No importa. Pero es reactiva. O sea, depende. Depende de dónde esté localizada la lesión. Es que es mucho más amplio. No voy a llegar allá tanto porque lo voy a enredar más. De hecho, no toda pupila anisocórica, no todo tercer nervio, o sea, no toda pupila anisocórica es una herniación uncal. Pero preferimos que uno, o sea, se prefiere que el médico a estos niveles piense que sí es una herniación uncal, porque preferimos que se equivoque a favor del paciente. Es preferible que corras a llamar al neurólogo, que corras a hacer una imagen por si acaso es una herniación uncal, a que te quedes así de puede ser otra causa. Porque si es una herniación uncal, pones en peligro del paciente. No es la única causa de compresión, no es la herniación uncal, no es la única causa
de pupila anisocórica, o sea, de que una pupila esté dilatada. Hay muchas otras causas, pero preferimos hacia estos niveles que lo memorizaran o lo aprendieran como que una pupila dilatada, generalmente de observación local. De hecho, cuando mi internista a mí me llamaba en urgencias en el Instituto de Residencia de Neurología y me decía que tiene una pupila dilatada, yo me molestaba y decía, ¿qué tonto estás? ¿Cómo te das cuenta que hay otras causas? No, porque yo decía, bueno, pues se equivocó, pero se está equivocando sobre el paciente, no pasa nada. Prefiero eso a que fuera otro que se cree listo, que le dio una pupila dilatada y sabe que hay muchas causas, no te llames por eso. Y era una reacción local según el paciente, entonces es por eso. ¿A partir de qué niveles apnea? Es que las dos, en la atáxica y la apnea son de igual. Pero a partir de qué nivel ya es apnea. Las dos son vulvares, puede ser esto, puede presentar cualquiera de, de las dos respiraciones indistintamente. O sea, puede ser que estés atáxico y de pronto que estés en apnea. Eso es lo peligroso, ¿sí? Porque ahí están los centros respiratorios. Entonces, puede ser que estés atáxico y atáxico igualmente es muy malo porque probablemente en algunos momentos te va a caer en apnea. Entonces, el reflejo corneal se evalúa, esa es otra forma. Entonces, porque está viendo pupilas, viste respiración, otra cosa que te puede ayudar el reflejo corneal. El reflejo corneal se integra a nivel del puente. Entonces, todo lo que esté por arriba del puente no va a tener alteraciones del reflejo corneal. ¿Sí? Sí. Entonces, también al igual que la luz, hay un reflejo corneal directo y un reflejo corneal consensual. ¿Cómo se estimula? El paciente, tú idealmente te le pones en un área donde él no te esté viendo, para que no, por amenazarnos por la parte visual, no quieras cerrar los ojos. Entonces tú sin tocar, con un cotonete o con una gasa, idealmente el cotonete, ¿no? Te le acercas a la córnea ipsilateral y la tocas. Lo que debe hacer la respuesta es la aferencia del quinto, que es el trigémino, porque es la parte sensitiva de la esclera. Y la parte motora de referencia es el séptimo. Entonces, lo que hace es cerrarlo, debe serlo de forma bilateral. Entonces, un trastorno estructural que esté en puente o en bulbo, o sea, que haya pasado que es bulbo, pero que en algún momento pasó por puente, el problema debe tener alteraciones en el reflejo corneal. Si es algo que es encefálico o es algo cortical y eso, el reflejo corneal debe estar presente. No solamente es la presencia, sino la simetría y el reflejo consensual. O sea que, nuevamente, que lo haga, pero que lo haga bien de los dos lados también. ¿Okay? Entonces, ahora sí, movimientos. Ahora vamos a los ojos de la muñeca. Se exhibe una luz brillante a 50 centímetros y observa si cae en el mismo punto la luz. Se le para frente al paciente, esta luz no, amarilla, te paras, el paciente se prepara, te coma, entonces le abres los párpados y pones la luz. ¿Para qué? Porque el reflejo de la luz debe caer en el medio de la pupila de forma bilateral. Si no cae en el medio de la pupila significa que este ojo está desplazado hacia un lado o hacia otro. O sea, puede ser que esté exotrópico o esté hasta que tenga exoforia o tenga esoforia, o sea que esté cerca o hacia afuera. ¿Okay? Entonces la mayoría de pacientes en coma tienen desconjugación. Esto para que lo entiendan, porque desconjugación significa que los ojos no están así, sino que están así. ¿Por qué? Porque las órbitas, el globo ocular realmente, las órbitas, si ustedes ven cualquier libro de anatomía o cualquier resonancia o cualquier tomografía, las órbitas están así. Entonces, ¿por qué los ojos uno los tiene así? Porque hay un reflejo cortical, o sea, porque tú quieres alinear el plano visual con el plano anatómico. Y la única forma del plano anatómico que lo alinees con el plano visual, para que las dos imágenes se superpongan, es porque la corteza le manda una información. Si hay un problema de coma, la corteza no va a estar funcionando bien, o alguna estructura no va a estar funcionando bien, entonces generalmente va a estar desconjugado porque no hay un flujo cortical que alinee el globo ocular, o sea, la parte anatómica, con el plano visual. Entonces, por eso el paciente es por eso que la visión está desconjugada. ¿Okay?
¿Sí? Entonces, bueno, los movimientos oculares. Antes de realizar los movimientos oculocefálicos, observa si existen movimientos oculares espontáneos, o sea, que estén alineados. Movimientos de vagabundeo, eso es otra cosa. El paciente hace este movimiento. O sea, bastante conjugado, a veces también hace esto. Eso se llama vagabundeo ocular, en inglés se llama robbing. Movimientos alternantes o periódicos. Antes de realizar maniobras, descartar que no tenga una lesión cervical, porque yo lo que voy a hacer es movilización del cuello y pues si tiene una hernia no le veo muy bien, ¿verdad? Entonces, si no es posible porque tengo una lesión cervical, realmente eso es traumático, ¿no? Que tenga algún accidente y que tenga alguna fractura, no lo vas a poner a hacer oculocefálico porque tiene el óculo vestibular. Vamos a ver el oculocefálico. Cuando yo movilizo la cabeza del paciente hacia la izquierda, los ojos lo que hacen para compensar, porque lo que tratan de mantener el target, o sea, el blanco, lo hace hacia el lado contralateral. Si yo muevo la cabeza a la izquierda, los ojos giran hacia la derecha para mantener el target. Si muevo la cabeza hacia la derecha, los ojos se mueven hacia la izquierda para mantener el blanco. Entonces, hago un movimiento rápido para que haga la compensación y espero 5 segundos. En el plazo de 5 segundos debe estar la respuesta. Eso es el tiempo que debo decir. ¿Ok? Movimiento de cabeza de lado a lado manifiesta la respuesta oculocefálica esperada. Entonces, por ejemplo, esto es lo normal. Tengo un paciente, lo estoy girando la cabeza hacia la izquierda, los ojos se desvían hacia la derecha, los ojos se desvían hacia la izquierda, acá estoy desviando hacia la izquierda, los ojos se desvían hacia la derecha. Y aquí hay problemas porque el paciente, cuando yo estoy desviando la cabeza hacia la derecha, el ojo izquierdo se queda movilizado, y cuando lo estoy movilizando la cabeza hacia el ojo, hacia el lado izquierdo, el ojo derecho no se está movilizando. Entonces, eso es lo que necesito que sepan. El ojo de muñeca es que las muñecas de antes tenían los ojos, eran de porcelana. Entonces, los ojos cuando tú movías, se movían estaban fijos. Eso es lo que significa ojos de muñeca. O sea, que no tiene reflejos oculocefálicos. Las muñecas actuales hacen lo contrario. Las muñecas actuales se hacen movimiento oculocefálico. Pero entonces el ojo de la muñeca es el ojo de la muñeca de principio de 1800, porque eso es confuso, porque yo también decía ojo de muñeca, pero yo me imaginaba las muñecas de ahora. Son las muñecas de esa época, por ejemplo, las muñecas de porcelana, cuando las movías se movían parejas. Entonces era un reflejo oculocefálico ausente. Entonces, ahora reflejo óculo-vestibular. El reflejo óculo-vestibular lo que hago es que instilo agua fría en el conducto auditivo. Voy para allá. A ver, cuéntenme ustedes primero, porque yo quiero saber dónde está, porque siempre hay un problema y yo sé cuál es. A ver. Bueno, el otorrino nos dijo la Cold opposite warm the same. Entonces, con el agua fría como se estimulaba y realizaba un pequeño instructor Necesitamos agua fría. El movimiento rápido lo hacen hacia el lado contralateral, alejándose. Está bien. Voy a explicar ahora, vamos a entrar en el mundo mágico de la relación entre el otorrino y la neuro, porque ahí eso es importante. La mnemotecnia, que ustedes saben, porque está por allí, es de las vacas en inglés, cows. Cold, opposite, warm, the same. Pero, lo que está hablando de esa mnemotecnia es de la dirección del nistagmo, que es lo que más es fácil. La dirección del nistagmo, cuando uno ve el nistagmo, uno lo direcciona, o sea, uno dice, el nistagmo está dirigido hacia la izquierda, significa que hacia ese lado está batiendo. Pero recuerden que el nistagmo es una compensación de movimiento lento. El movimiento lento es hacia la derecha y bate hacia la izquierda. Entonces, si yo instilo con un paciente consciente, que no es el caso de este paciente, con un paciente consciente, si yo instilo agua fría acá, el movimiento lento lo va a hacer hacia el lado ipsilateral y el movimiento compensatorio lo va a hacer hacia el lado contralateral. O sea que el nistagmo está opuesto al lado frío. El nistagmo. El problema es que en un paciente en coma, como el nistagmo es compensatorio, no tiene nistagmo. Entonces lo único que tiene es la fase lenta. Entonces por eso es que uno cuando se lo aprende como que no le hace sentido lo que le explica
en otorrino, de la parte del nistagmo, o sea, ¿qué es eso? Pero es por eso. En un paciente consciente, el movimiento cuando te estimulas agua fría, lo que hace es como que anulas ese vestíbulo y queda solamente estimulado el vestíbulo contralateral. Entonces, los ojos se desplazan, como lo hace ese movimiento hacia el otro lado, se desplazan hacia el lado derecho, por decir algo, porque el único que queda es activo se desplaza al lado derecho y compensatoriamente, porque estoy consciente, bate hacia la izquierda. En mnemotecnia, call opposite, one the same. Para el nistagmo, en un paciente consciente, el de coma es lo contrario y no tiene nistagmo. Entonces, instilo agua fría, el movimiento lento es ipsilateral. ¿Por qué? Porque el agua fría es como si yo le anulara el vestíbulo y lo que queda el impulso vestibular es el impulso vestibular del lado derecho y entonces desplaza los ojos hacia la izquierda. O sea, hace un movimiento lento hacia la está cayendo el agua y después realiza el nistagmo hacia el lado contrario. Eso es un paciente consciente. Y si yo instilo el agua fría hacia la derecha, ahí fue muy rápido, pero se desplazó ipsilateral, no hay nistagmo. Agua caliente, el agua caliente hace la función como de estimular. Entonces, si yo estimulo allí, el movimiento lento es contralateral y el nistagmo sería ipsilateral, pero no hay nistagmo. Por eso el one same aquí es lo contrario, pero sí entienden por qué. Y acá instilo en el ojo derecho y fue muy rápido, es contralateral. También puedo lograr movimientos horizontales hacia arriba o hacia abajo. Lo único que es que yo instilo el agua de hielo, agua a 4 grados, de forma bilateral. Si es agua fría, eso es lo que hacía inicialmente, ¿no? Si era el agua fría de este lado, ipsilateral. Si era el agua fría del lado derecho, ipsilateral. Si el agua bilateral, hacia abajo. Y si es agua caliente, hacia arriba. Entonces, el reflejo oculovestibular. Siempre verifiquemos la integridad de la membrana timpánica. Utilizas 2 jeringas de 20 mililitros y 2 yelcos, agua a temperatura de hielo. Instilas el agua fría a 50 mililitros por lado a 10 mililitros por minuto. Esperas 5 minutos antes de repetir el otro lado. ¿Para qué? Para que haya pasado ya la fase de lo que pueda quedar de secuela de la estimulación, de la inhibición del vestíbulo de ese lado. ¿Ok? Y para respuesta vertical, estimula de forma simultánea. La respuesta motora tiene respuesta apropiada. La respuesta apropiada motoramente cuando tú das un estímulo doloroso que retires. Inapropiada es que aproximes. Y sin respuesta que no se mueva. Porque uno tradicionalmente sabe que existe como que retira o sin respuesta, pero hay una cosa que el paciente incluso puede hacer una respuesta pervertida, se llama. Que es lo contrario, inapropiada a lo que se espera. Entonces, recuerden en Glasgow, la escala de coma de Glasgow para la parte motora, primero estaba la decorticación. La decorticación es flexión de los miembros torácicos y extensión de los miembros pélvicos. Esto está dado por un problema que esté arriba del núcleo rojo del puente. Entonces, la decorticación indica que hay un problema arriba del núcleo rojo en el puente. Yo para memorizarme lo aprendí como que decorticación es corteza, la corteza está arriba, entonces la dirección de la muñeca me indicaba hacia dónde estaba el problema. O sea, es como que allá arriba está el problema, arriba del núcleo rojo, allá. Entonces, hay también una respuesta que se llama fencing response, que es la posición del esgrimista, que tradicionalmente la ven más, sobre todo cuando hablan de epilepsia, pero que también puede haber en los casos de decorticación, pero esto es lo más tradicional. El paciente está con una flexión de miembros torácicos y una extensión de los miembros pélvicos. Y eso habla de decorticación. Y la extensión de los miembros torácicos, con extensión de miembros pélvicos, es de celebración.
Eso también lo hacen en meningitis. ¿Cómo que? Esa es una respuesta de extensión. También se puede hacer en meningitis severa. No. Voy para allá. En meningitis severa, recuerden que era porque había inflamación de las raíces nerviosas y que tú lo que estabas haciendo, algo también lo que hace es que cuando tú flexionas el cuello, por ejemplo, que es para el brucillo o Kernig. ¿Cómo que Kernig? Kernig es una niña papa. Entonces, Kernig es la rodilla, esa era Brudzinski. Entonces, cuando flexiona el cuello, es Brudzinski. Entonces, allí, como está la inflamación, el paciente arquea para liberar. Pero eso es diferente. Este paciente lo está haciendo con el estímulo doloroso adopta la rodilla. Eso es corticación. Los dos decían que el paciente está en ofistotomos. Eso es otra cosa aparte. Eso es otra cosa. De celebración, ¿no? Se puede presentar. O sea, sí, son cosas. El opitótono es más bien para hipocalcemia. ¿Sí? O sea, si tienes que aprender algo de lo que. Bueno, es que yo soy muy así. O sea, yo soy muy pragmático, muy práctico en mi conocimiento. Tenía yo en el casillo, ¿no? O sea, el opitótono, para mí, cuando tú dices opitótono, yo pienso en hipocalcemia de primera intención. Y la verdad es que yo nunca he visto un opitótono en un paciente decorticado ni cerebrado hasta el momento, no sé. Pero no lo hacen así, es posición del opistótono. O sea, bueno, yo así. Pero hace flexión, nada más. Sí, pero quizás no sé por qué lo están diciendo de esa manera, pero realmente, o sea, apréndanse esto, de celebración, el paciente está extendiendo los miembros torácicos y está extendiendo los miembros pélvicos. Esto es lo que está haciendo. Que podría parecer un opitótono. No lo sé. Yo no lo sé. O sea, yo no lo haría. Si yo tuviera que escribir algo, yo lo pondría. Y esto es celebración. Ahora, hay pacientes con descelebración que pueden tener extensión de los miembros torácicos y flexión de los miembros pélvicos. Eso también se varía. Eso sí. Pero eso lo puse para no ser datos. Entonces, esto de celebración, esto de corticación. Ya, así sencillito. Que haya esto también, pero no quise datos. Y lo de celebraciones no está localizado. Arriba del núcleo rojo. No, pero eso no puse de corticación. Abajo del núcleo rojo. De celebración abajo del núcleo rojo, perdón. Núcleo rojo es el punto para decorticar o descerebrar. Entonces, respuesta motora. Si hay una encefalopatía metabólica y un trastorno metabólico, generalmente lo que puede hacer, aquí está como si fuera un solo lado, pero la encefalopatía metabólica va a ser dos lados, porque mismo que las toxinas van a coger. Mira lo que ustedes quieren. O el fármaco va a un solo lado, no. Es un proceso difuso, ¿no? Pero bueno, aquí se lo ejemplifica, pero imagínense lo que es lateral. Entonces, ¿qué pasa? El paciente está somnoliento, estuporoso, las pupilas están de un tamaño normal o un poco pequeñas, mejor dicho, pero reactivas, que es lo importante. La respiración puede ser Kuhn-Maul o puede ser Chain-Stokes. La respuesta motora, dependiendo del grado de afección, va a variar. Y aquí le ponen Babinski. ¿Por qué? Porque se está irritando el corticoespinal. Entonces es como un dato de motoneurona superior de forma indirecta. La toxina está irritando la corteza motora. Entonces por eso puede dar datos de motoneurona superior. Pero lo va a hacer bilateral generalmente. Entonces tendrías Babinski o respuesta plantar indiferente, que son como equivalentes, de forma bilateral. Entonces eso te puede orientar a que es un proceso difuso cortical. ¿Sí? En el mesencéfalo, en la parte superior, antes del núcleo rojo, o sea, por arriba del núcleo rojo, la pupila, dependiendo de la localización, pero digamos que esté en el medio, es una pupila de un tamaño medio, tamaño adecuado, pero fija. La respiración es generalmente hiperventilación neurogénica y la respuesta motora puede ser variable, pero como está arriba del núcleo rojo, puede llegar a postura de corticación. Y por debajo del núcleo rojo continuo, pongamos, tiene la pupila, pongamos una hemorragia puntiforme, una hemorragia continua.
angina, pupila puntiforme, no reactiva, la respiración es una respiración apneústica, la respuesta motora generalmente puede llegar a la postura de descerebración. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Entonces, ahí está como el resumen. Más o menos, eso me gustó porque está como todo resumido aquí. En un diencéfalo, tenemos el encéfalo como tálamo, hipotálamo, mesencéfalo, puente y bulbo. Entonces, respiración, James 2, esto es taquipnea porque es hiperventilación. Es la hiperventilación neurogénica, en el puente la apnéutica y en el bulbo atáxica o incluso apnea. Las pupilas